Hola a todos, bienvenidos a nuestro foro virtual en español sobre investigando las desapariciones, crimen organizado y personas desaparecidas. Esta es parte de una serie de 4 foros sobre el tema. Este es el tercero en español y el jueves tendrán el webinario final, que va a ser en inglés con interpretación simultánea al español y al francés, que también les recomendamos. Mi nombre es Gabriela Manul y yo soy la subdirectora de la Red Global de Periodismo de Investigación, GIJM por sus siglas en inglés, y estamos organizando este webinario en alianza con el Fondo Resiliencia de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Para los que no nos conocen, unas pequeñas palabras sobre qué es la Red Global de Periodismo de Investigación. Somos una organización que reúne organizaciones sin fines de lucro que se dedican a promover el periodismo de investigación, el periodismo de datos. Tenemos actualmente 184 organizaciones miembros en 77 países, y de las cuales alrededor casi 20 se encuentran en América Latina. Este es un webinario muy interesante, imagino que están todos acá porque tienen cierto interés en el tema, ya tanto tengan experiencia o quieran aprender de dos maestros como son Oscar Martínez y Marcela Turati. Básicamente les quiero presentar un poco de qué se trata el webinario, les voy a presentar a Oscar y Marcela, darles un poco unas ideas de cómo nos vamos a organizar y vamos a empezar. Eh, Básicamente, este es un tema muy importante en América Latina y que tiene sus aristas y sus distintos acercamientos, por eso decidimos hacer un webinario en especial en español, y elegimos a Marcela y a Oscar por su vasta experiencia, no solo como reporteros en este tema, pero también como capacitadores y como coordinadores de proyectos y como maestros, realmente maestros de estos temas, y enseñarles a las nuevas generaciones de periodistas también y coordinar equipos. Marcela Turati es una periodista de investigación que cubre las víctimas de la guerra contra las drogas en México. Ella es cofundadora del laboratorio de investigación periodística Quinto Elemento Lab y también coordina el sitio web llamado A Dónde Van los Desaparecidos, que investiga y analiza el tema de los desaparecidos en México. Y también coordina el proyecto Más de 72 sobre masacres y desapariciones de migrantes. Marcela también cofundó Periodistas de a Pie y tiene distintos premios, entre los que se incluyen el Premio Gabo, el María Morse Cabot en 2019 y el Louis M. Lyon de Nieman Foundation en Harvard, donde Marcela también fue fellow. Y después tenemos a Oscar Martínez. Oscar es editor de investigaciones especiales del Faro, fue coordinador del proyecto En el Camino y miembro fundador del proyecto Sala Negra del Faro.net, que se dedican a periodismo de profundidad en migración, violencia y crimen organizado. Oscar escribió diversos libros sobre crimen organizado en la región y también coescribió algunos otros, y también recibió numerosos premios a los que no voy a decir todos, pero también se incluyen el María Mus Cabot, el premio del Comité para la Protección, el Premio Internacional Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas, y distintos reconocimientos en equipos del Faro, como el Premio Gabo o los premios del Instituto de Prensa y Sociedad. La idea es de esta charla que vamos a tratar de abarcar el tema desde 3 miradas diferentes. En principio vamos a que Marcela y Oscar nos den consejos sobre cómo iniciar una investigación de este tipo, y basado en sus propias experiencias y en cosas que ustedes pueden aprender de las propias experiencias de ellos. El segundo tema sería más vinculado a cómo proteger a las fuentes, pero también cómo protegerse a uno mismo como periodista cuando uno cubre este tipo de temas. Y el último tema sería más trabajando específicamente sobre qué hay que considerar cuando se cubren temas relacionados con el crimen organizado. Este webinario se va a enfocar en desapariciones relacionadas con el crimen organizado, es bastante específico. Sabemos que hay distintos tipos de desapariciones relacionadas con distintos motivos, pero este webinario vamos a enfocarlos en ese. Antes de pasar a los panelistas, unas breves palabras de logística. La charla la vamos a organizar de esta manera, y vamos a dejar tiempo suficiente al final del webinario para que ustedes nos puedan
para que ustedes puedan hacer sus preguntas. ¿Cómo hacemos lo de las preguntas? A medida que las tengan, las pueden ir mandando la caja que ven abajo de ustedes a la derecha que dice Q&A, Question and Answer. Pueden ir mandándola ahí, mi colega Andrea Arzaba, la editora en español de GIJN, las va a ir compilando y ella después se las va a ir haciendo a Marcela y Oscar. O sea, las pueden ir mandando durante el webinario, las preguntas. La charla la estamos grabando y va a quedar disponible después. La estamos transmitiendo en Facebook y va a quedar disponible para que también les vamos a mandar un link tanto con el video de la charla como con distintos recursos que tanto Marcela, Oscar y nuestro equipo fue compilando. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta o el primer tema. Vamos a empezar con Marcela. Y Marcela, si nos podés dar un poco un panorama de cómo iniciar una investigación de personas desaparecidas, qué tipo de temas hay que tener en cuenta, cómo encontrar información, qué tipo de mecanismos se pueden usar, cómo usar las redes sociales, cómo manejarse en este tipo de investigaciones. Y empezamos con Marcela. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, gracias Gaby por la presentación y también Oscar, un abrazo solidario porque sabemos que el Faro ahorita está bajo acoso y bueno, pues es un honor estar aquí y toda la solidaridad, ¿no? Con el Faro hace apenas pocos días. Oscar, si querés decir algunas palabras sobre la investigación para que la gente sepa porque es de suma actualidad. Agradezco las palabras de Marcela, las tuyas. Sí, el Faro está bajo ataque desde Hacienda, bajo seguimiento, bajo intervenciones a las comunicaciones y todo esto no empezó, pero se ha intensificado desde que hace una semana publicamos la investigación que demuestra cómo el gobierno actual lleva más de un año negociando con la Mara Salvatrucha 13 para lograr reducción de homicidios. Solo digo una cosa más. Ahora mismo el ataque está bastante centrado en el Faro, pero durante el más de un año que lleva este gobierno, no se trata de un ataque al Faro, sino a la prensa independiente de El Salvador. Con eso le dejo continuar el conversatorio. Gracias. Bueno, pues primero que nada quería decir que investigar desapariciones de personas es muy difícil, ¿no? Es como decía alguna vez algún corresponsal extranjero que estaba en México. En México tenemos más de 75,000 personas desaparecidas, la mayoría en los últimos 14 años, y todos los días desaparecen personas. Decía él, es como rastrear fantasmas. Es como que no tienes que ir encontrando pistas e ir juntando pistas de dónde pudo haber pasado, o sea, por dónde pudo haber pasado a alguien. Y a algunas personas se les va la vida en ello y puede que nunca encuentren. Y yo creo, lo primero es decir, es difícil decir que vamos a encontrar como periodistas, que vamos a encontrar a alguien, pero lo que sí hacemos constantemente es aportar datos para el contexto y aportar pistas y recabarlas. Y eso es muy importante para la verdad y para en un futuro, si hay justicia, nosotros dar las pistas, las pruebas, no sé, devolverle la identidad a alguien o decir, por lo menos, o sea, los últimos rastros que hay. También otra cosa que quiero decir es este crimen, que es un crimen y una violación de derechos humanos, y es un crimen permanente porque es una tortura para las familias, para las comunidades, hasta que no se encuentre a la persona desaparecida, involucra muchas emociones, involucra, y siempre lo más importante para mí es el tema de cuidar a las víctimas, ¿no? Y hay que tener un especial sentido de aproximación, hay que aprender a aproximarse a las familiares, a los sobrevivientes no sé, de alguna captura masiva. Y la otra cosa, sí, también que quiero decir es, para esto se tiene que trabajar en red, ¿no? Porque estamos investigando a redes que se dedican a esto, ¿no? Se trabaja en equipo generalmente o se busca ayuda de expertos, porque tenemos que aprender muchas disciplinas y después voy a ir abordando eso. Y bueno, pues en nuestro continente sabemos de las desapariciones, especialmente pues de los 70s, de los 80s, de las llamadas guerras sucias, donde
sabíamos o se había la intuición de que el gobierno se los llevó y de que las personas desaparecidas, detenidas desaparecidas, estaban en cárceles de militares, en bases de la Marina. Eso pasó en México, eso pasó, bueno, en Sudamérica, eso pasó en muchos de nuestros países. Ahora las causas son múltiples, los actores son múltiples, ahora es muy difícil dar una receta y decir, así se investigan las desapariciones. Todo depende de, no sé, de hacerse preguntas, de cuándo fue desaparecida la persona, a quién se desapareció, dónde y quién pudo haber sido. Y también tenemos que preguntarnos para qué lo querrían, por qué lo querrían, porque hay muchas causas. Ahora buscamos, o en México se busca a personas desaparecidas en fosas, se les busca en redes de trata, ¿no? Se les busca en prisiones, ¿no? Se les busca, no sé, en campos de trabajo forzado, en casas de seguridad, donde los grupos criminales tienen a personas detenidas y entonces hay múltiples, no sé, múltiples rutas, múltiples caminos, múltiples métodos, ¿no? Y esto va cambiando con el tiempo. Y rápidamente, solo, bueno, pues les comparto algunas de los métodos que he visto que otros colegas aplican, que he aplicado, que me parecen fundamentales para cuando acaba de desaparecer alguien, qué se puede hacer, ¿no? Esto, bueno, yo co-coordino con otras compañeras el proyecto web A Dónde Van los Desaparecidos. Y lo que les decía es, tenemos que entender el territorio, tenemos que ver quién controla, dónde, qué otras desapariciones han ocurrido en la zona o qué otros tipos de crímenes que también tenemos que saber, y esto es bien importante, estos no se hacen generalmente, no sé si ya lo compartí, sí. No, todavía no vemos la pantalla. Sí. Este tipo de delitos no los comete únicamente el crimen organizado solito, ¿no? ¿Ya la ven? Sí. Este es el sitio web. Esta generalmente es una combinación de actores y yo podría asegurar por los años que tengo de experiencia, por lo menos en el caso mexicano, que siempre hay complicidades, si no es que está directamente relacionado los presidentes municipales, las fuerzas de seguridad, policías, las mismas fiscalías que deberían de investigar las desapariciones. Incluso en México, las madres con hijos desaparecidos dicen no quieren buscar a nuestros hijos porque saben que ellos se van a encontrar, ¿no? Están los militares, las rutas por las que se llevan a las personas, generalmente para tener una ruta, y de eso seguro va a hablar Oscar, pues se requiere protección, ¿no? Entonces tenemos que tener el máximo posible de datos, de información, de qué operan, de qué megaproyectos hay en la zona, de quiénes son los actores principales y de qué ha pasado. Yo digo las principales informantes, pero hay que cuidarlos mucho, son las familias de personas desaparecidas. Ellos son los principales investigadores, saben muchas veces sobre las zonas donde ocurrió y van encontrando patrones entre ellos al hablar en los colectivos. Empiezan a ver, por ejemplo, este es el colectivo Fundec cuando se estaba formando, ¿no? En Coahuila, pues empezó en 2009 y cuando empiezan a contar sus historias, empiezan a ver, el tuyo desapareció en tal fecha, en tal fecha, y se empiezan a sacar ciertas lógicas en las que los periodistas podemos participar. Se necesita obviamente tener Excel, ir armando los casos, ir viendo qué relación tienen, en dónde fue, ver, por ejemplo, en los casos de Fundec, pues eran mucho de policías municipales, ¿no? Que después pues, supieron que trabajaban y eran parte del grupo de los Zetas, o que desaparecían en ciertas carreteras, en las casetas. Hay muchas diferentes explicaciones para las desapariciones, ¿no? O sea, hay unas que se sabe que fueron secuestros o
o que se llevaron a gente de cierto perfil porque eran ingenieros que podían instalar antenas de telecomunicaciones. Hay otros que son como venganzas, hay otras porque pasaron por un cierto territorio. Entonces, poco a poco hay que ir construyendo eso. Este es el sitio web de Más de 72, donde le echamos luz a las fosas que se fueron encontradas en San Fernando, Tamaulipas, una ruta por donde pasan migrantes y jornaleros migrantes hacia Estados Unidos, también viajeros, donde fueron desapareciendo muchas personas ayudadas por la policía entre el contubernio policía y los Zetas. Este es el mapa de fosas que construimos. Esto es mucho gracias al trabajo de colegas expertas en solicitudes de información, en mapear. O sea, es importante ir viendo la lógica y ahí, por ejemplo, en las lógicas de México, este tipo de mapas te ayudan mucho para hacerte preguntas de por qué antes sí encontraban, no sé, cuando en ciertas zonas, cuando llega un grupo criminal o cuando entra el ejército, se encontraban cadáveres tirados, pero ¿por qué en cierto momento y en cierto año empiezan a cavar fosas? ¿Por qué en ciertos años sí vemos que en las fosas hay cuerpos completos y en qué año empiezan a disolver cadáveres? ¿Con qué tipo de ácidos? ¿Quién les enseña? Todo esto es como una ruta de irnos preguntando estas para qué, ¿no? Estas son, las bases de datos que les digo, que estas fueron algunas de las que hicimos para el mapa de fosas. Otras cosas que he encontrado muy importantes es en los primeros minutos, y esto es pues lo que aprendí, y aprendimos muchos en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, rastrear de inmediato, o sea, tratar de tener acceso con abogados, siempre abogados, organizaciones no gubernamentales, estar cerca, pero no tan cerca de la policía para ver qué investigaciones tienen, de la familia, pero cuidando a la familia y cuidando los datos que tiene y cuidando la investigación también, pero tenemos que ver si tenemos acceso a los rastros del Uber, si es que pidió, fue transporte, las últimas fotos, videos, lo que subieron en redes sociales. Y por ejemplo, es el caso de uno de los normalistas de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que le mandó a su madre un mensaje que le dice que le ponga una recarga para el celular. Después se supo que los mensajes salieron de una base militar, ¿no? Cuando el gobierno, y eso es bien importante, el gobierno en mi país, y yo creo que en la mayoría de los países, generalmente van a mentir, van a ocultar información y van a tratar de desviar el caso. Entonces, aquí demostraba que los estudiantes no habían sido calcinados a esa hora, como decía el gobierno. Es otra bien interesante. Estas son unas jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en el desierto, enterradas en Ciudad Juárez, y cuando se hizo una investigación, se mapeó la zona, todavía no me queda claro quién fue la primera persona que lo vio, parece que la fotógrafa Mayra Martel o investigadores, y se puso a buscar en Google Street View, vio que en este lugar donde está el Hotel Verde, ¿no? Ellas estaban ahí, o sea, el Google Street View las vio, y ahí están ellas en este sitio. Aquí está otra de las tomas. Ay, perdón. Bueno, aquí está otra de las tomas. Ya por algún rato se atoró. Bueno, también pues imágenes satelitales, el equipo argentino de antropología forense. Bueno, esta es otra de las tomas. Aquí está una de las chicas que después su cuerpo fue encontrado. Con el equipo argentino que investigó los 43, la ruta de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y varios periodistas desde antes habíamos pensado qué había pasado en el basurero donde supuestamente se fueron quemados. El equipo argentino encontró estas imágenes en Google Earth para ver cómo era antes la tierra, si antes había quemas, si los restos hallados eran o no como de las 43 estudiantes. Y claro, ellos ya con ciencia forense pudieron tener más datos. También a veces los datos se construyen, esa es mi experiencia, muchas veces no hay datos de cuánta gente ha desaparecido, pero hacemos campañas para que la gente nos dé información. Hay que cuidar mucho, mucho la seguridad de la gente.
hay que cuidar mucho los datos, porque quizás los datos que hoy tenemos y que no les vemos mucho sentido, que no nos llevan a ningún lado, pueden servir para un futuro, para que las familias puedan identificar a alguien, tengan justicia. Es muy importante lo que digo, mapas, rutas, conocer el territorio. Este es el mapa que hizo Forensic Architecture sobre Ayotzinapa y empezar a encontrar patrones. Y bueno, pues en general, como decía, hay que, no sé, ir desarrollando fuentes. Perdón, voy a dejar de compartir. Hay que ir desarrollando fuentes de información. Las familias son importantes, las organizaciones, la policía, buscar también a sobrevivientes, si es que lo hubiera, gente que nos cuenta cómo fue por dentro, y también las personas desplazadas, las que ya salieron del lugar, que está bajo control y que ya pueden hablar. Ellas pueden darnos información, pero siempre, 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 y esa es para mí la principal regla, es sin ponerlos en riesgo, sin poner en riesgo a la persona para que no vuelva a ser revictimizada. Y bueno, no sé si vamos a hablar un poco, bueno. Podemos, antes de pasar a Oscar, me gustaría hacerte una pregunta breve y Oscar, perdón, mi pronunciación argentina, nos puede hablar sobre este tema, pero antes de pasar a Oscar, quería preguntarte, vos en el otro foro que hicimos antes en inglés, en un momento dijiste algo así como que hay que dudar de todo, absolutamente de todo, hasta de un informe científico, judicial. Si puedes un poco contarnos, quizás en base a tu experiencia, cómo es que uno puede corroborar estos documentos y de qué hay que dudar y de qué no hay que dudar y demás. Claro, eso sí he encontrado en varios de los registros forenses, por ejemplo, en el de los 72 migrantes. Bueno, hay que buscar todos los papeles que hubiera, las investigaciones abiertas, todo lo que tiene la policía, y para eso no hay que cubrir una sola fuente, ¿no? Sino que hay que cubrir lo policíaco, los derechos humanos, tal. Pero sí, me he encontrado que incluso algunas cosas que conseguimos por transparencia, una muy buena fuente es buscar por transparencia ciertos datos contextuales, también buscar en FOIA, en los registros de la embajada, lo que las embajadas están mandando al Departamento de Estado en Estados Unidos, ¿no? Pero me he encontrado que incluso los registros forenses han sido manipulados, ¿no? Hay que desconfiar de todo y hay que tener en cuenta otra cosa en la investigación de estos casos, el factor impunidad. Va a haber investigaciones mal hechas, va a haber levantamiento de cadáveres, de personas no identificadas mal hecho, va a haber destrucción de pruebas, no sé, va a haber una dilación de la investigación. Hay demasiada gente involucrada y realmente sí creo que siempre tenemos que pensar que las autoridades pueden estar involucradas. Y eso por nuestra seguridad, y esto porque te lleva a otras pistas que generalmente te están diciendo, no, no pasó esto. Hay que desconfiar de todo y decir, pues si están diciendo que no pasó esto, podría ser que sí pasó, ¿no? Eso pasa en nuestros países, que se inventan temas, y que los servicios periciales forenses generalmente dependen de decisiones políticas, ¿no? Esa es otra de las cosas que he aprendido. Desconfiemos de todo, de todos, y no sé, y con ese espíritu crítico, y también incluso las testimonios que nos dan algunas veces las víctimas, hay que tomarlas con sana distancia y no involucrarnos y ser críticos, porque también el trauma a veces hace que la gente se confunda, que la gente rellene huecos con información que escuchó, y es nuestro deber y nuestra misión ir desilvanando para ver qué sí es correcto, qué no, qué nos sembraron, porque a veces nos siembran información falsa, para qué nos dieron ese dato. Y bueno, otra de las fuentes que había olvidado son las prisiones. En eso también Oscar tiene mucha experiencia, ¿no? Gente que está en la cárcel que podría hablar, pero de todos los que pueden hablar hay que ver
pues primero la seguridad y la otra, pues qué, no sé, desde dónde habla y también qué interés pudiera tener, ¿no? Y en ese espíritu de, con todo eso, tratar de encontrar algunas de las pistas. Gracias. Oscar, te doy la palabra, lo mismo, para el primer tema de cómo investigar estos casos, un poco tu experiencia y tu vasta experiencia, sobre todo cubriendo temas relacionados con el crimen organizado en Centroamérica. Gracias, Gabriela, y gracias a la red por organizar esta conversación. Yo siempre que aparezca en un evento con Marcela voy a decir antes todo lo que la admiro. Ella lo sabe perfectamente, pero la carrera que ha hecho, sobre todo en este tema y en otros más, cobertura de crimen organizado, pero en tema de desapariciones es vasta y ejemplar para mucha gente en el continente que estamos haciendo este tipo de temas. Primero antes de empezar a decir algunas características que para mí ha tenido las investigaciones vinculadas con desapariciones, déjame explicar rápidamente cómo yo llego a investigaciones de este tipo. Lo primero fue en los 3 años continuos, donde entre 2007 y 2010 estuve en México para el proyecto En el Camino, y ahí ocurrió esa mezcla que nosotros no esperábamos en un inicio, entre crimen organizado, al menos en nuestro camino. No digo que el crimen organizado en México, como Turati lo sabe, no tuviera ya amplio calado en diferentes delitos, pero en el 2007 la intensificación del cruce de crimen organizado en los Zetas, en particular con el secuestro y desaparición de migrantes, aumentó. Y nosotros nos encontramos con que eso iba a ser un eje durante los 3 años. No lo habíamos previsto y tuvimos que resolver, creo que lo logramos, pero tuvimos que resolver contra el tiempo, ya sobre el terreno. Y en segundo lugar, cuando en 2011 yo vuelvo a El Salvador, creamos con un equipo de colegas el proyecto Sala Negra, que es investigación de crimen, corrupción y violencia en el norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, la esquinita superior de Centroamérica, que ha solido tener siempre al menos a 2 países en este siglo en el podio más terrible, que es el de los países más homicidas del planeta. Entonces, en esas dinámicas nos encontramos con otro tipo de grupos que por razones muy distintas al crimen organizado mexicano desaparecían cuerpos. Por ejemplo, las pandillas lo hacían por razones mucho más prácticas o mucho más prosaicas, si querés, porque en El Salvador, con una justicia tan raquítica como la que tenemos, con un aparato de investigación policial y judicial tan paupérrima, si no hay cadáver, no hay caso. Y si no hay cadáver, pues no hay condena. Entonces, los pandilleros aprendieron y siguen perfeccionando su capacidad de enterrar, descuartizar, separar cuerpos. Y eso fue parte y sigue siendo parte de muchas de las investigaciones que hemos llevado a cabo en el Faro. Para mí algunos puntos que Marcela ya apuntó y a mí me interesa o me queda más bien continuar elaborándolos o continuar aportando a ellos. Número 1, y Marcela ya lo dijo, sin ninguna duda, si hay un tipo de investigación periodística donde se demuestra la insuficiencia de la versión oficial, es en este tema. La versión oficial es insuficiente. El reportero, o sobre todo el medio, porque normalmente los reporteros que van solo a conferencias de prensa son víctimas de su medio, que solo les permite ir a conferencias de prensa. No te vas a enterar de nada valioso acerca de desaparición de migrantes en una conferencia del Instituto Nacional de Migración Mexicano. Muy difícilmente te vas a enterar de datos concluyentes. Puede ser importante, puede ser algo que te encaje, pero algo concluyente sobre desaparición de personas en México en la conferencia de un gobernador. Las instituciones públicas, el aparato del Estado, usualmente en aquellas investigaciones de desapariciones a las que yo me he enfrentado y creo que otras personas lo han hecho, tratan usualmente de hacer 3 cosas. La primera es el silencio. Si logran que de eso no se hable o si no se ven obligados a responder al respecto, no lo hacen. Y yo pongo un caso que sigue siendo doloroso recordar, cuando yo tuve que estar en Altar, Sonora, espérate, pasa un jet.
Ahora es el Día de la Patria en El Salvador, entonces van a pasar varios de estos, lo siento. Cuando yo estuve en Altar, Sonora, en septiembre de 2008 septiembre de 2007, perdón, desaparecieron cerca de 300 migrantes en un rancho. El cura Prisciliano Peraza del pueblo fue a intentar recuperar y recuperó a 120. Del resto nunca supimos qué pasó. En aquel momento, Altar, que es una ruta clásica de paso de migrantes del año 2001 hacia Arizona, era un lugar bastante más olvidado y bastante menos cubierto que el día de hoy. Y ninguna autoridad se vio forzada, presionada a responder. A día de hoy nadie ha hablado ni dicho nada sobre la desaparición de 180 migrantes en un pueblo fronterizo que tiene poco más de 8,000 habitantes. Es decir, si logran callarse, se callarán. Y para lograr que los gobiernos cínicos hablen, siempre es necesario tener, uno, la posibilidad de preguntarles, y dos, la seguridad para poder preguntarles. En un entorno como el de Altar actuar era muy difícil, y tres, las pruebas contundentes para preguntarles. Van a intentar distraer, y en eso, como Marcela ya ha elaborado, yo creo que los colegas mexicanos tienen una maestría en saber cómo evitar las distracciones que les quieren plantar. Ayotzinapa fue un caso ejemplificante para poder darnos cuenta cómo intentan distraer, poner la mirada de los reporteros en otro lado, sembrar pruebas, como lo ha dicho Turati, buscar un recodo en el camino por donde sacarte y llevarte hacia otro lado, desviarte. Si te quieren en el basurero de Cocula, van a intentar que estés en el basurero de Cocula. Si no quieren que salgas de San Fernando para que te amplíes a una área más grande, van a lograr que estés solo en San Fernando, en aquella casa casi desmantelada, donde como un gusano sangriento quedaron los 72 cadáveres de migrantes en agosto de 2010. No lo van a lograr. Digo, en México muchas colegas han logrado horadar esa narrativa que siempre trata de distraer. Y finalmente van a intentar negarlo. Y para negarlo van a construir pruebas, van a hacer lo que haga falta. Si ustedes recuerdan, para quienes están escuchando y son colegas del oficio, pueden buscar materiales como aquel de Ginger Thompson, que se llama en español Anatomía de una masacre, donde Ginger narra cómo los Zetas en marzo de 2011 desaparecen y asesinan a mucha gente en un pueblo. Y eso es algo que diferentes autoridades negaron hasta que tuvieron que decir algo diferente a una negación tajante. Casos memorables en el periodismo, la masacre de My Lai, que Seymour Hersh reportó en el 68, donde en 4 horas los hombres de aquel teniente llamado William Calley violaron, quemaron, masacraron y desaparecieron entre 347 y 504 cuerpos. Aún no se sabe cuánta gente murió ahí. Eso fue negado por un aparato estatal que en ese momento tenía el poder de, aunque fuera condenado el segundo teniente Calley, perdonarle eso y que solo estuviera 3 años en la cárcel. Es decir, el poder de la negación de un gobierno o de un aparato estatal cuando se descubre este tipo de casos va a ser brutal, y el periodista y su medio deben estar preparados para resistir con pruebas, con contundencia, con estrategia de difusión ese embate, porque en el peor de los casos, como repito, no van a callarse o no van a distraer, van a negar. Y la línea entre que nieguen y te ataquen es muy ligera. Número 2, yo creo que si hay un tipo de investigación donde la voz de las víctimas, de sus familiares, de los sobrevivientes, es indispensable, es en este tipo de investigaciones. Es decir, si hay un momento en el que los testigos de primera mano, la gente que más tendrá que contarte, muy probablemente puede calificarse como víctima de esa circunstancia, es en este caso. Yo recuerdo, varío un poco porque me pareció un caso muy emblemático para hablarlo, no es exactamente desaparición, es una masacre que publicamos en el año 2015, donde con todas sus pruebas forenses y con todo su montaje de la escena, la policía trató de convencer a este país de que en la finca San Blas, en una finca cafetalera, había ocurrido un enfrentamiento entre 8 pandilleros de la Mara Salvatrucha
y el Grupo de Reacción Especial de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Ahí quedaron desparramados 8 cuerpos, entre ellos el de ese muchacho que ven en pantalla, Denis, de 20 años, que era simplemente un empleado de la finca, que era víctima de los pandilleros que se habían tomado la finca. También quedó el cuerpo de Sonia, una muchacha de 16 años que murió de un solo disparo que después de quebrarle los dientes le quitó la vida. Nosotros obtuvimos prueba forense, nosotros obtuvimos fotografías publicadas en las redes sociales por los policías que habían participado en el evento y que movían las armas de los cadáveres. Nosotros hablamos con más de 10 personas del entorno de las víctimas, conseguimos diferentes pruebas fotográficas, conseguimos los mapas y reportes que inspecciones oculares de la policía había hecho y todo apuntaba a que eso había sido una masacre. Pero lo que nos hizo concluir que esas personas no debían ser enterradas como personas que murieron combatiendo, sino como personas que fueron víctimas de una matanza, fue el testimonio de una mujer, Consuelo Hernández, la mamá de Denis, una mujer de 46 años, que trabajaba en fincas de café, a pesar de que le faltaba un brazo. Entonces, ella fue la que nos convenció y nos aportó pruebas que hicieron que todo ese masacote, como decimos en El Salvador, de información que teníamos fuera verosímil y tuviera una historia y tuviera horas que ella pudo verificar porque ella escuchó toda la masacre. Pocas veces necesitamos tanto a esas personas. Pocas veces el compromiso de acercarse a una víctima requiere tanto cuidado, como Marcela ya lo ha mencionado. Requiere honestidad brutal. Yo siempre he creído que el periodista que se acerque a una persona que tiene familiares desaparecidos o que ha sobrevivido a una desaparición y le prometa resolver su caso es un charlatán. El periodismo no hace necesariamente, no es nuestra función, ni tenemos esa capacidad ni esa posibilidad de promesa. Si ocurre, qué bien, puede ser una consecuencia colateral de tu trabajo, pero no es lo que haces. Y en segundo lugar, para mí es muy complicado y es necesario hacerlo, esto se lo recuerdo a todos los colegas, Marcela también ya lo mencionó, dudar de la versión de las víctimas. Yo recuerdo, lo diré brevemente para mencionar los últimos 2 puntos que quiero mencionar. Yo recuerdo cuando Bertila, la madre de uno de los cadáveres que aparecieron en las fosas de Cadereyte, en México, negaba que ese cuerpo que le querían devolver era su hijo. Y construyó toda una narrativa en su cabeza para contar con horas diferentes porque ese no era su hijo. Ese era su hijo. No, es un hecho. Nosotros era concluyente, hablamos con los forenses, organizaciones de derechos humanos que la acompañaron, concluyeron lo mismo, pero su proceso de duelo no le permitía a ella reconocer que ese cadáver era el de Charlie. Y hubo que hacer algo porque no se podía incluir una versión falsa periodísticamente. Ella había construido una narrativa que era importante mencionar, pero te enfrentas a ese tipo de dilema. Es decir, entrevistar a una víctima, con esto cierro este punto, no es encender la grabadora. Eso no es un oficio periodístico entrevistando a absolutamente nadie. La necesidad de los malos, entre comillas, es muy importante en las investigaciones de este tipo. Marcela mencionaba hablar con gente en prisiones, tener fuentes adentro de las organizaciones criminales que te filtren información, tener la capacidad como periodista de construir fuentes dentro de la policía corrupta, por ejemplo. Tener la capacidad de tener fuentes que te avisen que se está modificando una escena, como nos ocurrió a nosotros en San Blas. Tener, si vas a cubrir a las pandillas, pandilleros que te cuenten, como ya nos ha ocurrido en investigaciones, dónde dejaron algunos cuerpos, dónde enterraban cadáveres, que es algo que solo ellos y su grupo saben. Yo recuerdo cómo en algún momento, uno de los malos relativos, yo construí un texto que se titula El Salvador es un buen lugar para matar, donde yo pretendía demostrar cómo El Salvador, con toda su impunidad y su sistema de justicia, que es más bien una maquinaria a la que no le funcionan muchas tuercas, era un buen lugar para cometer un homicidio, porque solo tenías la posibilidad de 1 a 10 para que eso se judicializara.
y vos tuvieras una posibilidad de llegar a prisión si sos un asesino. Entonces, en ese caso, una de mis mejores fuentes era uno de los malos de la película. Un fiscal, es el 15 de septiembre, no puedo evitar, un fiscal ineficaz, es decir, el encargado de resolver estos delitos que todos vemos como el victimario. Y yo seguía a ese fiscal que tenía que encontrar personas desaparecidas, que abrir fosas clandestinas. Ese hombre tenía 500 casos abiertos y para él era imposible concentrarse en uno porque tenía que hacer diligencias formales de 500 casos que, como en El Salvador, no habían prescrito porque los homicidios no prescriben en 15 años y las desapariciones forzadas en un tiempo similar. Entonces, comprender la perspectiva desde ese fiscal a mí me ayudó mucho a entender cómo eso funcionaba y cómo había otras fuentes que no son necesariamente las fuentes que mucha gente aplaude. Finalmente, a mí me parece muy interesante hacer, a ver cómo digo esto, si lo puedo decir correctamente, dignificar periodísticamente el valor de los testigos tercos de casos de desaparición. Voy a poner dos ejemplos que me parecen ilustran o me ayudan a ilustrar este punto. En El Salvador ocurrió una masacre en el año 1981, el segundo año formal de la Guerra Civil, donde fueron asesinadas cerca de 1000 personas y desaparecieron otras tantas porque quemaron cuerpos, etc. En una zona conocida como el Mozote y lugares aledaños, porque había otras aldeas alrededor, en la parte norte de El Salvador. Esa masacre perpetrada por el ejército, por un batallón, el Atlacate, entrenado en Estados Unidos, fue negada durante mucho tiempo, fue negada por Estados Unidos, por nuestro embajador en Estados Unidos. Está demostrado que ocurrió y está juzgado ahora mismo. Está juzgado porque hay gente que durante años, gente como Pedro Martínez, que acaba de morir el 12 de agosto, que fue un sobreviviente, murió a los 85 años, él tenía 46 cuando la masacre ocurrió. Tuvo que sobrevivir escondido 12 días en una cueva. Y en 2017 declaró en el juicio actual. Y en 2018 participó en la inspección ocular. Pero ya en los 90 otros como él habían declarado en organizaciones internacionales de derechos humanos lo que les pasó. Estos testigos que a lo largo de los años mantienen con terquedad digna la posibilidad de seguir narrando la tragedia que les pasó, la narraron cuando a nadie le importaba, la narraron cuando a alguien en medio le importó y la narran cuando finalmente llega un juicio. Y eso que ellos dejan, todos esos relatos y migajas que a lo largo de los años se reconstruyen y a los que le dio validez una corte internacional y luego el Instituto de Derechos Humanos de una universidad y luego un juzgado, te permiten construir un relato verosímil de la memoria que tenga valor y peso periodístico. Y eso es solo gracias a que hay personas que lo dijeron una y otra vez y que dejaron un rastro constatable, incluso con sus propios relatos. Podés comparar su relato del 93 con su relato del 2017 antes de morir. Y eso es muy valioso si un periodista o una periodista se toman el tiempo de recabarlo, de dignificar, de tomarse el tiempo de darle el valor a toda esa tosudez de las víctimas. Con eso termino esta primera participación antes de que sigan en los aires celebrando. Igual se escucha bien cuando celebran, no te preocupes. Vamos a reestructurar un poco por una cuestión de tiempo, porque como dije, quiero dejar suficiente tiempo para las preguntas, entonces vamos a mover al segundo tema, que era cómo protegerse a uno mismo y a las fuentes, y cualquier otra cosa que les quede en el tintero. Y en realidad querría empezar de vuelta por Oscar, porque lo que te quería preguntar, no solo cómo protegerse a uno mismo. Sé que vos tenés muchísima experiencia y tuviste muchísimas amenazas y muchísimos problemas. Cómo protegerse uno mismo, cómo protegerse una fuente. A mí me quedó grabado mucho algo que dijiste en la charla previa a este webinario. Si cuando investigas desapariciones y trabajas con fuentes, a cada paso que das como periodista podés desaparecer a alguien más. Y cómo trabajar eso. Y si podés también me echar un poco... ¿Cómo es que lográs semejantes fuentes? Si podés dar algunos consejos básicos de cómo
cómo conseguir este tipo de fuentes en el terreno, cómo conseguir fuentes en una prisión, cómo conseguir fuentes en algún rincón recóndito del país o de otro país que ni siquiera es el tuyo. Sé que es mucho y no tenemos mucho tiempo, pero bueno, a elegir lo que puedas. Mira, ahí voy, por lo sucinto del tiempo voy a dar consejos gruesos, más que consejos muy técnicos. En primer lugar, yo creo que la concepción que la industria mediática, no que los colegas, que la industria mediática tiene actualmente de cómo hacer reporteo de crimen organizado, puede poner en riesgo a muchas fuentes. Nosotros tenemos un montón de reporteros internacionales, supongo que Turati lo habrá visto. Hay algunos muy buenos que vienen a hacer trabajo y otros que vienen a intentar de enterarse de las dinámicas de un grupo del crimen organizado cuando ya están parados en el terreno donde esa gente controla. Ahí podés matar a alguien. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si algún incauto reportero viene a El Salvador a cubrir pandillas, entra a una colonia de pandillas y toca la puerta de una persona que vive ahí para intentar entrevistarle porque anda buscando vecinos, posiblemente mataste a esa persona. La pandilla va a llegar a preguntarle por qué un extranjero con cámara llegó a su casa. Y va a depender de que esa persona les convenza que no tiene la más mínima idea de por qué esos extranjeros tocaron a su puerta, de si amanece viva el día siguiente o no. ¿Qué quiero decir con esto? El prereporteo, nosotros le llamamos así, llámenle como quieran, las investigaciones previas, las averiguaciones anticipadas, como quieran. Es una función necesaria en la cobertura de crimen organizado que siempre va a involucrar víctimas. Porque el periodismo de crimen organizado no es una aventura, ni siquiera es una aventura con sentido, es un plan bien estructurado, que te va a fallar en momentos y vos vas a tener la posibilidad de hacer un plan B. Entonces, mi primer consejo es: para esto se necesita tiempo, recursos y equipo. Es decir, tiempo para entender cómo entro yo a una zona de los Zetas a verificar si en ese rancho quedaron rastros de personas desaparecidas. ¿Cómo entras a un rancho en Tenosique, Tabasco, o en San Fernando si no tenés un plan? ¿Cómo vas ahí y lográs ingresar hasta ese sitio? Eso es un plan que no puedo detallar por cuestiones de tiempo, quizás más adelante, pero tiene que ser un plan para lo cual necesitas tiempo para elaborarlo, recursos necesariamente, porque te garantizo que el plan no puede ser voy a entrar caminando y salir caminando. Y número 3, requiere un equipo con el que vos contrastes ese plan. Si ese plan solo está bien en tu cabeza, ese plan está mal. El plan tiene que ser contrastado con otra gente que tenga experiencia en este tipo de coberturas y te diga tu plan está bien. Un plan no validado es un mal plan. Y para cerrar con lo que me preguntaba de cómo hacer fuentes, voy a dejar 2 pinceladas. En el mundo en la cobertura de crimen organizado, de pandillas, de coyotes en la migración, porque quiero que sobre acercamiento a víctimas esto lo conteste Marcela. Yo voy a hablar de cómo conseguir fuentes entre los criminales. Hay 2 cosas que son necesarias. La primera la voy a enunciar así: nadie le cuenta nada a un idiota. Es decir, si vos llegás y no sabes nada, no sabes con qué jerga hablan, y llegas a preguntarle a alguien con tu libreta abierta, diciéndole, usted pertenece a un grupo que se llama los Z, ¿los qué? Esa persona no te va a revelar nunca nada, porque nadie le revela a un ingenuo sus secretos. Eso en primer lugar. Yo creo que es necesario tener un conocimiento previo para despertar un interés y para no empezar por el ABC de las cosas, porque eso te va a descartar desde el primer momento. Luego hay muchos más pasos que dar, pero ese paso inicial es necesario. Y una segunda cuestión que es muy importante: yo creo que las fuentes de este tipo respetan y agradecen la honestidad brutal, como diría Calamaro. Es decir, agradecen que vos les digas directamente qué pensás de ellos, por qué les estás preguntando cosas, y que no intentes, como en muchas ocasiones ocurre, ni exaltarlos, ni elogiarlos, ni hacerles creer que te les estás acercando porque vas a construir un perfil amable de lo que hacen. Con eso me quedaría para que podamos continuar. Gracias, la verdad que es muy interesante y quizás te volvamos a contactar por el tema del plan, porque me parece algo bueno para tener en la web o para hacerte una entrevista sobre cómo construir este tipo de planes. Y Marce, si podés también contarnos un poco sobre
este tema que vos sos una experta en cómo protegerse, cómo proteger a las víctimas y también cómo trabajar estas situaciones traumáticas al seno de la organización y de los periodistas, cómo cuidarse. Sé que tenés un montón de anécdotas, estaba leyendo cuando hicieron la investigación de las fosas, corregime si no es así, pero que cuando lograste conseguir fondos extras, usaste una parte de esos fondos para dar, para que los periodistas puedan tener sesiones psicológicas o puedan hacer algo. Eso me pareció muy interesante, si podés ahondar también eso en ese tema. Gracias, sí, vamos a hablar un poco de lo emocional, que sí creo que la seguridad emocional es parte. Creo que fue en otra investigación donde se consiguieron esos fondos extras pero sí, es parte importante. Bueno, antes quería decir, para aproximarse a este tipo de fuentes, ¿no? A las familias principalmente, hay que tener una sensibilidad y un cuidado especial, ¿no? Una de las cosas que hay que tener en mente es las personas desaparecidas no están muertas siempre, ¿no? Y tenemos que quitarnos esa idea de desaparecido es igual a fosa, ¿no? De desaparecido, y tenemos que entender esa expectativa que tienen las familias de encontrar a alguien vivo, ¿no? Y también nosotros buscar o tratar de buscar a personas vivas, ¿no? Una cosa bien importante es cuando nos acercamos a las familias, tenemos que fijarnos de muchas cosas. Primero, lo que ya decía Oscar, no dar falsas expectativas, no usar sus datos para boicotear una investigación, capaz de que están a punto de dar con la persona de dónde la tienen retenida y nosotros ventilamos la información. Entonces es súper, estos sí son casos de vida o muerte. Nosotros por una mala publicación podemos echar a perder un caso. Podemos echar a perder pruebas y somos los primeros que llegamos a una fosa y levantamos algo y cogemos una hebilla de un pantalón, de un cinturón. Entonces, cuidado que nosotros no somos ministerios públicos, no somos policías investigadores y tenemos que cuidar las pruebas. No tenemos que cuidar, no arriesgar a la gente y también no dar datos a las familias que generen falsas expectativas y apoyarnos con expertos. Esto tenemos que entender un poco lo que hace el trauma, ¿no? O sea, lo que se vive es una tortura constante y con esa sensibilidad nos tenemos que acercar a la gente y tenemos que, no sé, no hacernos, yo estoy en contra como de hacernos amigos. Tenemos que tener muy claro cuál es nuestro rol, nuestros límites, porque a veces el asunto de me hago tu amigo es también como se siente un poco traición, porque nosotros lo que queremos es publicar, reportear y tenemos, o sea, no sé, que llegar a ciertos acuerdos. Entonces, lo de las expectativas, incluso hay que tener cuidado cuando se encuentra, por ejemplo, una fosa y se encuentra alguien con un tatuaje que vemos que coincide con lo que tenemos en nuestra base de datos, o vemos que tenía en el pantalón una identificación, o vemos que tenía la camisa que describe la mamá, en la que la mamá describe que es la camisa. Hay que tener cuidado con dar esa noticia hasta que no haya una completa verificación genética o por otro método, ya que en ciertos casos, cuando hay grupos de gente cautiva, es muy fácil que se cambien de ropa. Es muy fácil que uno a otro le dé su identificación, que si alguien muere, el otro tome su ropa, sus tenis. Entonces, o que haya tatuajes similares, ¿no? Entonces, bueno, eso es como cosas que tenemos que cuidar mucho. Tenemos que ir aprendiendo cómo acercarnos a las personas para no revictimizarlas. Y bueno, del cuidado, pues además de hacer el plan de seguridad, sí creo que, por eso yo digo que hay que trabajar en equipo, porque no todos somos expertos en todo. Entonces tenemos que tener quien te monitoree, buscar si es una zona controlada, en qué momento puedes entrar. Yo, por ejemplo, a San Fernando, Tamaulipas, este lugar cerca de la frontera con Estados Unidos, donde estaba, y yo sí creo que sigue estando bajo control de los Zetas y policías municipales y todo un engranaje que se dedica a darles protección. Las primeras veces que fui, que fueron años después de que ocurrió la masacre y que se encontraron, en 2011 encontraron
196 cadáveres, creemos que hay más de 500 ahí. Empecé a ir gracias a una que hice fuentes internas, ¿no? Adentro hicimos toda una campaña en Twitter de recolección de información y también de si sabes algo, contáctanos, ¿no? Y la gente nos empezó a contactar, pero poco a poco conociendo a gente, no sé, yo alguna vez supe que hay que rastrear siempre todo momento que pasa en ese lugar, que había una peregrinación a la Basílica de la Virgen de Guadalupe de San Fernando, y pues los esperas en la Ciudad de México. Hubo hubo un festival, ¿no? Porque ganaron el récord Guinness al cóctel de camarones más grande del mundo allá en San Fernando. Ese es momento para entrar, eso hizo un colega. Cuando los sacerdotes van a la conmemoración de la masacre, cuando hay elecciones, o sea, tenemos que buscar la grieta y tratar de meternos a través de esa grieta, pero con conocimiento, con fuentes y sin exponerlas. Y del otro lado, creo que este es un tema tan fuerte, tan doloroso, y que te quedas, la otra vez decía Lidiet Carrión, una colega que cubre desaparición de jovencitas, ¿no? En la ciudad, en los alrededores de la Ciudad de México, en el Estado de México, que son casos terribles de chicas de 14, 15, 16, 17 años. Ella decía, siento que haberme sumergido en este tema es como nadar en aguas profundas, en aguas negras, donde la verdad es que todo el tiempo tienes asco de lo que vas descubriendo, porque vas descubriendo estas complicidades, y también esto te va llevando a fosas, a trabajar mucho en México. Los periodistas, lamentablemente, tenemos que ir todo el tiempo a fosas, somos periodistas de fosas clandestinas que encuentran las familias, porque las acompañamos y vemos y también investigamos adentro de las fosas. Entonces, tenemos que tener primero un equipo. Yo siempre digo, hay que trabajar en equipo, aunque estés solo en el territorio, tienes que tener un equipo de contención, a quien contarles, a quien decirle, quién te puede entender. Tienes que, no sé, alguien que te espeje, que te vaya diciendo si ya estás dejando de ver. También algo bien importante es trabajar con los roles. ¿Cuál es tu rol en esto? Tú no eres el salvador de las familias, tú no eres parte de los colectivos. ¿Cuáles son tus límites, no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a meterte al municipio y vas a tratar de buscar a los zetas y entrevistarlos? ¿Vas a buscar a alguien en la cárcel? ¿Tienes esa capacidad? ¿Cómo te vas a cuidar? Entonces tienes que hablar del rol, de los límites, incluso de la relación con tus fuentes, cómo va a ser, porque veo a muchos periodistas que se quedan trabados porque se sienten cómplices, partes, porque copiaron muchas cosas, y después se quedan trabados, tan trabados emocionalmente que ya no pueden publicar. Las culpas también de hubiera publicado esto, de quizás si yo hubiera podido encontrar a alguien. Tenemos que trabajar el tema de las culpas, tenemos que capacitarnos mucho más, mucho mejor en cómo se hacen este tipo de trabajos. Y la otra cosa que ya estamos haciendo en México con mis colegas con las que hice el mapa de fosas y que estamos en el de a dónde van los desaparecidos en el sitio web, y también estamos creando una red de periodistas que cubren desapariciones en México. Lo que estamos tratando de hacer, además de capacitaciones, es hacer rituales cada tanto. Rituales de sanación. Es quizás algo que parece que está fuera de lo periodístico, pero creo que son bien importantes. Tenemos también grupos de apoyo mutuo para cuando alguien necesita decir algo, necesita llorar, está en una fosa o se siente en peligro, puede decir y nosotros entendemos lo que le pasa al colega de Sinaloa, al de Guerrero, no sé, a la de Aguascalientes, en todos lados podemos como tratar de intervenir, de estar acompañándonos y hacer rituales para también tratar de que esto que estamos viendo no nos robe la alegría de vivir, no nos nuble no nos nuble la esperanza tampoco, ni la vida. Y tener muy claro, y eso es creo lo más importante, el sentido de por qué hacemos lo que hacemos, el sentido de nuestra profesión. Tenemos que tener muy claro que quizás ahorita parece que estamos yendo a una fosa y que no encontramos nada y solo hicimos una crónica.
esa crónica va a servir para el futuro, ¿no? Esa crónica va a poder regresar la identidad a alguien. Y yo creo fervientemente que el trabajo de los periodistas en estos momentos es como los de una comisión de la verdad en tiempo real, que cuando haya justicia, nosotros documentamos estos casos, nosotros traemos a la luz ciertos hechos ya cotejados, documentados, ciertas evidencias, y que tenemos que creer que para un futuro esto puede ayudar a alguna familia a que su ser querido regrese y sea enterrado junto a ellos, o que sepan dónde, no sé, quizás regrese con vida. Me ha tocado ver gente y tengo testimonios de gente que estuvo cautivo en campos de trabajo forzado, porque esa es otra, ¿no? O sea, tenemos que ver eso, los mecanismos y para qué se llevan a la gente, si la llevan a trabajo forzado, por dónde pasan las economías de esto, o si es para sembrar terror, o para qué es una desaparición, si es para instaurar un megaproyecto, que puede ser el megaproyecto del narcotráfico. O sea, pueden ser muchas opciones, puede haber motivaciones políticas, pero nosotros podemos ir poniendo ladrillitos para que en un futuro haya verdad, haya justicia, y para que se recuerde a las víctimas. Nosotros, esta es parte de lo que tenemos que hacer, ayudar a pasar a la gente de la confusión a la complejidad, porque una desaparición es algo que no se entiende, eh, revelar los mecanismos de impunidad que permiten que esto ocurra, y hacer este relato de la memoria y recordar a las víctimas. Muchas gracias, Marcela. Súper movilizante lo que decís, y para mí siempre es interesante cuando contás esto de los rituales de sanación, y me parecen ideas súper importantes y creativas. Voy a invitar a mi colega Andrea Arzaba, nuestra editora en español de la Red Global de Periodismo de Investigación, vamos a ver cuánto podemos. Imagino que quizás una ronda de preguntas o 2 rondas de preguntas, así que Andrea, elegí algunas que quizás se repitan, o que sean cosas que quizás no hemos hablado durante la charla, para dar una nueva información, y trataremos, dentro de todo, de las otras preguntas que no se puedan responder, de mandar información mañana o demás. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, gracias a todos los que hicieron preguntas. Tenemos excelentes preguntas, va a ser difícil elegir. Así que voy a comenzar. Hay un tema en común que son familiares y fuentes. Entonces voy a leer 4 preguntas. Una, ¿cómo discernir entre la difusión de estos casos y al mismo tiempo mantener la información para no poner en peligro a familias y a testigos? La segunda, ¿cómo debe ser ese primer acercamiento con los familiares para pedirles ser fuente de información y al mismo tiempo mostrar respeto y protegerlas? La tercera, que es un poco parecida, ¿cómo mantener el vínculo con los familiares cuando estos no confían en la justicia y no ven al periodismo como una vía para ellos para obtener pistas o información de sus familiares? Y por último, ¿qué mecanismos recomiendan para la atención a familiares de desaparecidas, personas desaparecidas? Facilito, 4 preguntas. Respondan lo que puedan y en el orden que quieran. ¿Querés empezar vos, Oscar, o Marcela? Vaya, yo aporto un par de cosas rápidas para que Marcela profundice. Yo sé que no es con esa intención, no estoy atacando la pregunta, solo que me sirve para puntualizar algo. Nunca son estos casos, cada caso es muy particular. A la hora de acercarte a familiares, en un caso de desaparición, si bien va a haber guías similares que podés aplicar, cada caso tiene que ser una evaluación completamente distinta. Por si la persona vive en una zona de riesgo, si el solo hecho de acercarte le puede generar esto. Incluso nosotros en algunos casos tuvimos, esto es muy complicado de meterse, que discernir si lo mejor es que un hombre se les acercara. Porque, por ejemplo, era un lugar donde todas habían sido víctimas de agresión sexual, todas eran menores y habían sido víctimas de agresión sexual por hombres. Entonces, eso complejizaba las cosas. Había gente que temía con la sola presencia de alguien. Estoy hablando en general de víctimas, no solo de casos de desaparición. Es decir, estos casos, la generalización no aplica. Cada uno de los casos merece un diseño particular. Y
agrego algo para otra pregunta que hacían, preguntaban cómo se convence, cómo se les acerca, de qué forma se genera que esta gente que desconfía de las autoridades pueda confiar en uno. Ginger Thompson decía en una clase que yo escuché de ella en Nueva York, tómense el tiempo, explíquense con detenimiento, si es necesario que ustedes a esa fuente para probidad le muestren los artículos que han hecho, se sienten a tomar varios cafés para que estas personas entiendan, no para timarles, para que entiendan qué haces, cómo lo haces y por qué estás ahí. Muchas de estas personas nunca habían tenido el acercamiento de un periodista y tienen un montón de preguntas en la cabeza y es normal y hay que contestarse. Entonces, mi respuesta a eso es, tómense el tiempo, explíquense, no menosprecien a las fuentes creyendo que no les interesará leer, que no les interesará que ustedes incluso les impriman, si no tienen acceso a internet con facilidad, algo que publicaron en su sitio, si es que son digitales. Si esa persona entiende, y lo entienden, que vos vas a inmiscuirte en las profundidades de su vida, le va a interesar saber quién sos y por qué lo haces. Marcela. Gracias. Esto de cómo acercarnos, cómo convencerlas, yo creo que se les convence con el trabajo que hicimos, con el trabajo que hacemos. Igual si alguien no quiere hablar, en un futuro se puede convencer de hablar leyendo lo que ya hicimos, ¿no? Hay que pensar cuando nos acercamos que las familias de una persona desaparecida han pasado antes por un proceso de tortura, desde la criminalización de las autoridades, de que se les llaman locos, de que las mismas familiares o gente cercana se alejó, de que no logran entender qué pasó. También muchas veces que están atados por el miedo, ¿no? Por el miedo a que les desaparezcan a otra persona, por el miedo de que los maten, porque esa es otra de las cosas que tenemos pendientes, las desapariciones a las personas desaparecidas, a los buscadores de personas desaparecidas, es real, pasa, ¿no? Desaparecen a quien busca. Y ya han pasado generalmente extorsionadores, hay gente que les dio pistas falsas, y llega un periodista, como seguramente llegaron muchos otros antes, y ahí sí cargamos con la culpa gremial. Se hace muy mal trabajo generalmente, y se publican cosas que no se deberían de publicar, crónicas que estigmatizan, que revictimizan, y lo que tenemos que hacer es mostrar que nosotros somos diferentes, hablar del sentido de nuestra investigación. Yo quiero hacer esta porque me parece que el caso de su hija refleja esa búsqueda de justicia, o el caso de su hija forma parte de un patrón de, no sé, de desapariciones en Ciudad Juárez, en la misma calle, en las mismas zonas, y creo que es importante para poner esta pieza. Hay que tener total claridad de si vamos a buscar a las contrapartes, de qué tamaño va a ser el reportaje, o sea, no sé, hay que realmente saber qué queremos, para qué, y insistir y estar sin ser, o sea, sin obligar a que nos dé la entrevista. Se convence eso cuando vean nuestro trabajo. Y ahora, esto de cómo protegerlas, qué tanto difundir, cómo darles atención, hay que cuidar mucho, y ahí sí creo, y yo confieso, yo llevo 20 años cubriendo desaparición de personas, o sea, he tenido periodos, yo cubrí las de la Guerra Sucia, y en México cuando a partir de la guerra, llamada Guerra contra las Drogas de 2006, se desató esta crisis humanitaria de las desapariciones, que son miles de personas desaparecidas. Yo sí tenía una confusión que veo que le pasa a muchos periodistas de cuál era mi rol, ¿no? El tema me afectaba mucho, la cercanía con la gente, bueno, yo sentía que lo que me contaban, pues, o sea, yo probaba un poquitito de ese dolor que ellos tenían, que no me puedo imaginar, ese tremendo dolor, y también pues empecé a sufrir como efectos de estar viendo y yendo a fosas y hablando de testimonios tan horrorosos, sintiéndome culpable. Y yo conocí a un reportero que es que te sientes culpable porque
no entrevistas a alguien o no publicas una entrevista para proteger a la persona y la matan, ¿no? Y es una, o sea, tengo amigos que han entrevistado al último sobreviviente y eso tenemos que evitar y que lo maten, ¿no? O sea, que maten a la única persona que tenía los datos. Pero al otro lado también, si lo publicas y lo matan, pues es una carga muy fuerte, pero si no lo publican y también lo matan, que ha pasado en México, porque por cuidar a la gente, lo matan, entonces siento que es una doble, que nunca sabes qué es lo correcto. Por eso siempre tienes que tener un grupo con quien puedas platicar estas cosas. Tienes que vincular a estas personas con organizaciones que los puedan proteger. No les vas a dar tu protección, tienes que vincularlos. Están las Naciones Unidas, tienes que ver en la zona, en la región, quién está operando, si está Amnistía Internacional, y la atención a los familiares y el proceso de trauma y las cosas internas no te tocan a ti, pero sí puedes hacer el canal para vincularlos con otros colectivos de víctimas, con otras organizaciones de derechos humanos. Conozco muchos reporteros quemados, ¿no? Emocionalmente, como a mí me pasó en algún tiempo, por cargarte esta relación, por cargarte como el rol de salvador, y no es, o sea, tu rol es el de dar, el de buscar pruebas, el de ser de alguna manera testigo, el de colaborar, el de aportar pistas para la verdad, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, y hay que pensar mucho, si la gente no habla también, quizás no es tiempo de hablar, ¿no? Hay momentos en que la gente ya siente que es tiempo de hablar y hay que estar preparados para ellos, o si no, hay que ver cómo vamos juntando y juntando las piezas hasta que podamos hacer un relato que no ponga en riesgo, no sé, juntando a veces otros casos, ocultando quién es nuestra fuente de información, modificando algunos datos. Hay diferentes formas como periodistas, hay veces también trabajando con periodistas extranjeros, no sé, hay diferentes formas de ir construyendo un caso, como dice Oscar, cada uno es particular, cada uno tiene sus decisiones éticas que enfrentar, ¿no? Cada caso es diferente y tenemos que inventar un nuevo método casi según lo que cada caso requiere. Gracias. Estoy tentada. ¿Hacemos una ronda breve, la última ronda de preguntas? Sí, porque hay muchas preguntas muy buenas. Sí. Vale. Entonces, segunda ronda. En su experiencia, ¿para qué le sirve al crimen organizado la desaparición y en qué se diferencia del asesinato en términos de su utilidad para el crimen organizado? La segunda, desde Colombia. En Colombia ocurre un fenómeno muy particular, los falsos positivos. Miembros de las Fuerzas Armadas tomaban a civiles, normalmente campesinos, y los llevaban al monte. Allá los vestían de guerrilleros y los asesinaban. Mi duda es, ¿cómo hacer para investigar este tipo de desapariciones donde no hay fosas? De hecho, los cuerpos eran llevados a la morgue bajo otros nombres para posteriormente ser destruidos. Como eran familias campesinas, no hay mucho acceso a ellas por la lejanía. Es más, no se conocen ni la mayoría de las familias de las víctimas. Una tercera pregunta, más sobre periodismo. Me gustaría escuchar más sobre el pre-reporteo. ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Y si pudieran compartirnos algunos consejos prácticos. Mira, abro primero con lo de los falsos positivos, que es algo que como tenemos tanta cercanía, yo creo que hablo aquí por los dos, Turati y yo, con colegas colombianos, hemos escuchado y seguido esa definición que es quizás una de las más terribles que he escuchado, los falsos positivos. Yo recuerdo, mira, siempre, yo digo la importancia de los testigos, la importancia de los incidentes desde adentro de los hechos. Yo recuerdo en un momento donde una clica de la Mara Salvatrucha 13 en El Salvador, en un espacio grande de Lourdes, que le llamaban El Limón, estaba enterrando cadáveres masivamente porque tenía dos características muy particulares el lugar. Una, la policía solo podía acceder por una calle de tierra, lo cual hacía muy difícil que equipos de reconocimiento de inspección ocular entraran. Es decir, podía entrar un grupo especial por la parte de atrás con sus fusiles a pie, pero era difícil que no supieran cuándo desde muy lejos venía un carro de inspecciones oculares. Y eso les permitía mover el cadáver.
En algunas ocasiones que yo llegué a la escena, el cadáver ya había sido movido y lo que encontraron fue grasa humana o pelo de un cadáver que había estado ahí enterrado mucho tiempo y que, como en El Salvador es muy precario el instituto forense, pues nadie iba a ir a una escena por grasa o por pelo. Iban a ir al menos si había un par de huesos. Entonces, yo recuerdo que en muchas de las ocasiones conseguí que pandilleros me explicaran cómo habían desaparecido a esa persona y al menos hasta dónde ellos sabían que había sido el último lugar donde lo enterraron. Porque la pandilla tiene un sistema de desaparición que es una cadena. Yo entierro, le pido a otro miembro que mueva, luego le pido a otro que lo mueva, con lo cual solo uno tiene la información de dónde quedó finalmente el cuerpo. Pero al menos podías ubicar algo. Podías decir, hay una persona que murió y esa persona la levantaron del súper selecto de tal lugar, tal día. Es decir, podías concluir tu historia hasta donde la podías concluir. ¿Con esto qué quiero decir? Los incidentes son muy necesarios. Y sobre lo del prerreporteo, que es la otra que responderé, el prerreporteo es simplemente, lo voy a decir de la forma más sucinta, ojalá haya otra oportunidad para que hablemos más de esto. El prerreporteo es entender, quédate con eso, tener una noción inteligente de a qué lugar vas. Es decir, tener una noción lo más detallada posible de cómo vas a ir. Si hiciera una metáfora gastada, el prerreporteo es entender que si tu plan es ir desde América Central hasta Venecia y te subís en un carro, muy probablemente tu plan esté equivocado. Si te subís en un barco o en un avión, tenés 1000 formas de llegar. Si eso lo podés particularizar más y decís, en este recorrido va a haber vientos en contra de este tipo, posiblemente llegue a otro destino, pues eso es el prerreporteo, la previsión inteligente de lo que puede venir. ¿Cómo se logra? Leyendo, hablando con colegas, metiéndote horas en internet, estando prendido del teléfono, llamando a curas, organizaciones civiles, colegas que han ido, gente famosa de esos lugares, políticos. Es decir, se consigue entender invirtiendo el tiempo y perdiendo mucho tiempo. Bueno, pues gracias. Yo sigo con las otras preguntas. Cuando empezamos a hablar de desapariciones, hay que empezar a plantearnos muchas preguntas, como decía al principio, y una de ellas es, ¿por qué antes se exponían los cadáveres y los tiraban a la vía pública y por qué ahora las desaparecen? Y en algunos casos esto nos lleva a que hay ahí una especie de colusión o acuerdo o trabajan juntos, no sé, de que los gobiernos necesitan bajar las cifras de asesinatos porque les dan un mal ranking y es hasta más efectivo en términos, no sé, de marcajes y categorización, no sé, de derechos humanos. Ya no tienen a la ONU diciendo que, no sé, que hay muchos asesinatos en México, pues no sé, se le pide, a veces hay acuerdos con las bandas sobre desaparecer personas o las mismas autoridades desaparecen a la gente que ha sido encontrada en la vía pública y la ocultan, ¿no? En México tenemos casos de fosas clandestinas que fueron cavadas por gente del mismo gobierno, como es en el caso de Morelos y en otros casos. Entonces, hay que entender que hay desaparición, o sea, la desaparición física y lo que llamamos la desaparición administrativa. Y es cuando los mismos órganos del Estado, los mismos servicios médicos forenses, tratan, no sé, ocultan a los cadáveres, los pierden, los donan a universidades, les pierden el rastro, los entierran en fosas clandestinas del mismo gobierno, los incineran, y ahí es otra desaparición que tenemos que seguir y que es igual de criminal o peor que la otra, porque las cometen las mismas autoridades. Por eso digo, hay que desconfiar de todo. El trabajo no nomás es sobre terreno, sino tenemos que conocer las instituciones forenses y tenemos que ver qué pasa dentro de ellas. Y bueno, aquí paréntesis y hago un anuncio. En 2 días empezamos en Quinto Elemento Labia, donde van los desaparecidos. Vamos a sacar una serie precisamente sobre la crisis forense mexicana y viendo los diferentes eslabones
y los tramos de donde desaparecen cuerpos, ¿no? Ahora, ¿para qué? Preguntaban, ¿para qué querrían desaparecer, no? Entonces, como decía, una de las lógicas puede ser, los mismos gobiernos quieren bajar estos rankings de violencia y pues mejor desaparecer gente, que no haya cuerpo del delito, ¿no? Bajan cifras y mejoran ante la comunidad internacional en términos de violencia, pero ocurre esto otro, que son los falsos positivos. También muchas veces es un tema de control territorial, ¿no? Dentro, o sea, lo que vemos, bueno, y es toda la ruta que hizo Oscar, y también, bueno, San Fernando, que está dentro de estas rutas de tráfico, de trata, lo que se quiere es tener un control territorial, muchas veces se desaparece a los disidentes políticos, muchas veces hay unas lógicas económicas detrás, ¿no? Hay lógicas para que la gente salga desplazada, para infundir terror en la comunidad, porque desaparece esa gente clave, como ya se sabe en Colombia ocurrió en nuestros países, y para implantar megaproyectos, y uno de esos megaproyectos puede ser el cultivo, incluso, no sé, de la amapola, por ejemplo. Entonces, tenemos que ver como todas estas lógicas, y en el caso, por ejemplo, de los Zetas, de pronto, cuando escuchas, porque es importante seguir también los casos, ¿no? Seguir la parte judicial, qué fue lo que han declarado en las cortes de Estados Unidos. Lamentablemente en Estados Unidos no les preguntan por las desapariciones o por las masacres que cometieron a estos personajes, solo les preguntan por la droga, pero entre telones van diciendo sí, a veces, con quién estaban coludidos, qué gobiernos y por qué lo hacían. Y entonces, por ejemplo, los testimonios de los Zetas en San Fernando, donde desapareció tantas personas, es que lo hacían de manera preventiva, ¿no? Porque pensaban que todos los centroamericanos que estaban pasando por ahí iban a trabajar para el cártel del Golfo, que estaba en la frontera, entonces mejor a todas las personas en edad reclutable, hombres centroamericanos o de Michoacán, donde estaba el grupo de la familia mexicana, michoacana, o no sé, de algunas, o si tenían un teléfono de Matamoros, que es donde estaba el cártel del Golfo, o si tenían algún nexo con Sinaloa, lo que sea, los iban matando, ¿no? Los iban desapareciendo y matando. Pero siempre hay que pensar que esto no ocurre sin complicidad, sin que alguien les dé protección, sin que, yo diría que casi tenemos que develar los mecanismos de la impunidad que permiten que esto ocurra. Tenemos que ver el ejército qué papel juega, los gobernadores, el presidente, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nuestro papel es develar estos mecanismos que permiten que esto ocurra, que lo hacen factible, porque no son loquitos aislados los que desaparecen, es toda una cultura, es toda una política, y lo hacen porque se puede, porque se les permite, y hay lógicas ahí detrás, ¿no? Y bueno, ya por último, nuestro trabajo es mucho de buscar testimonios, ¿no? Y también, bueno, ir a lugares, buscar pruebas, y la investigación de fuentes abiertas tenemos que empezar a utilizarla más y más para este tipo de casos. Tenemos que empezar todo esto que dicen periodismo de sensor, cámaras de seguridad, o sea, tener todavía cada vez más claridad. Hay cada vez más gente que graba, hay cámaras que graban, tenemos que usar todo lo que se pueda tecnológico para buscar información, también para resguardarla y para protegernos nosotros, y proteger la investigación y proteger principalmente a las víctimas y a la gente que nos está confiando su testimonio. Gracias Marcela, gracias Oscar, la verdad hicieron un trabajo increíble hablando, tomaron un montón de temas. Antes de despedirnos me gustaría invitar a Siria Gastelum del Fondo de Resiliencia para que nos cuente un poco del proyecto y para que ustedes sepan, porque es algo interesante que les puede servir a muchos de los participantes. Gracias Gaby, Marcela, Oscar, mi respeto y admiración para su trabajo y también mi solidaridad para el Faro. Gracias también a todos los participantes a nombre del Fondo Resiliencia de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.
Fundado en el 2019, el fondo nace para otorgar becas a actores de la sociedad civil que desafían al crimen organizado y construyen resiliencia en sus comunidades. A la fecha hemos otorgado más de 40 becas alrededor del mundo a individuos y organizaciones que trabajan para desafiar al crimen organizado. Apoyamos, por ejemplo, a medios de comunicación que investigan el crimen organizado, colectivos de familiares de desaparecidos, programas que trabajan con jóvenes en situación de calle o con familias de personas privadas de la libertad, grupos diferentes que tienen en común este compromiso con la construcción de paz. Y el año pasado lanzamos el primer fellowship para apoyar a individuos, periodistas y activistas en torno a un tema y así activar la colaboración en torno a este tema, que sea algo que pase a nivel global, pero también con impacto local, y pues qué mejor tema que las desapariciones relacionadas al crimen organizado, y elegimos este tema pues porque pasa en todo el mundo y tiene este profundo impacto. Y esta serie de webinarios nació con el objetivo de ofrecer más herramientas a periodistas y activistas, porque creemos que compartir estas experiencias locales pueden unir esta historia global, y si quieren saber más pueden ir a nuestro website resilience.globalinitiative.net. Y otra vez muchas gracias a todos. Bueno, con esto cerramos. Mil gracias, la verdad, por este webinario. Tenemos muchísimos participantes que se quedaron del principio al final, lo que atestigua que realmente es un tema que los atrapó. Sé que quedaron muchas preguntas. Haremos lo mejor desde la Red Global de Periodismo de Investigación para compartir recursos y seguir con estos temas. Y como les dije, el jueves tenemos otro webinario que va a ser en inglés, pero con interpretación simultánea, así que espero encontrar a muchos de ustedes ese día de nuevo. Gracias Marcela, gracias Oscar, y gracias a todo el equipo que trabajó en bambalinas para organizar un foro virtual que es mucho trabajo también. Así que gracias a todos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias.